Bueno, pues vamos a dejarnos ya de tanta teoría y comencemos las prácticas. Vamos a intentar instalar todo lo necesario para empezar nuestro módulo. Para ello nos vamos a la página de Unity y directamente pues descargamos Unity para nosotros. Antes de descargarlo, me gustaría pasar por aquí, por planes y precios. Nosotros vamos a utilizar el personal, que es totalmente gratuito y nos va a permitir pues, publicar en la web, escritorio, realidad virtual, aumentada y ciertas otras ventajas que podéis ver. Además, tenemos un montón de servicios disponibles en una versión gratuita que nosotros, pues, en multijugador es donde sacaremos más provecho de todo este tipo de servicios, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a aplicar, a comenzar a descargar. En mi caso yo voy a utilizar un Mac, pero bueno, cada uno que utilice pues, Windows o Linux. Estos son los sistemas operativos que requieren y esta es la tarjeta gráfica que se requiere. El paso uno es descargar Unity Hub. Unity Hub será la central, la cual nos permita pues ya a partir de ahí descargar una determinada versión de nuestro editor, lo que va a ser Unity realmente, y editores de texto, etcétera, etcétera. Entonces comenzamos descargando Unity Hub y bueno, paso el vídeo y seguimos a continuación. Bueno, la instalación de Unity Hub voy a hacerla por defecto, es decir, para siguiente, 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 y a partir de ahí lo abrimos y vemos la gestión de los recursos que tiene. Bueno, la primera vez que abrimos Unity Hub, lo que nos permite, lo que nos dice es iniciar sesión dentro de Unity. La verdad es que va a ser muy útil. Bueno, de hecho lo necesitamos, pero va a ser útil porque bueno, nos va a guardar un poquito nuestras preferencias y nos va a permitir luego acceder a Unity Store para descargarnos assets. Así que bueno, yo ya tengo un inicio de sesión. Los que no lo tengáis, pues creéis una cuenta y ya iniciáis sesión. Bueno, ya he instalado, o sea, he iniciado sesión, me pide que acepte la licencia de Unity. Automáticamente él se ha puesto a descargar el último editor disponible. No he tenido yo que hacer nada, que en esta ocasión, en el momento que estoy grabando el vídeo, pues es la versión Unity 6.3. Pero en cualquier caso, ahora cuando termine de hacerlo, pues por si acaso fallara ese inicio de sesión, os diré dónde podéis realizarlo también. Bueno, mientras se instala Unity, os dejo aquí la documentación oficial. En el momento en el que estoy grabando este vídeo, pues esta versión no tiene disponible la versión en español. Supongo que un poquito más adelante estará disponible. Y bueno, pues démosle un vistazo a, por ejemplo, los requerimientos del sistema. Aquí los tenéis, podéis echarle un vistacito a lo que necesitáis. Evidentemente, en el caso de que vuestro sistema no tenga los requisitos necesarios, podéis utilizar una versión de Unity anterior. Sí, cierto es que bueno, tendréis que hacer algunas adaptaciones en los scripts, en la parte de programación, puesto que bueno, quizás algunas funcionalidades no sean disponibles en la versión anterior, pero siempre podréis seguir el tutorial o el módulo con un Unity anterior, teniendo en cuenta que bueno, que vais a tener que hacer algunas adaptaciones, ¿vale? Pero no va a ser ningún tipo de problema. Bueno, pues nada, nosotros ya estamos instalando Unity y en cuanto termine, pues comenzaremos a configurarlo. Bueno, parece que ha terminado ya de instalar. Bueno, vamos a ver un poquito el hub. Aquí en Project pues tendríamos los proyectos, los diferentes proyectos que nosotros podemos ir creando. Por cada proyecto, pues un juego o una realidad aumentada, virtual, etcétera, etcétera. Aquí tenemos las instalaciones, es decir, nos permite nuestro hub tener más de una versión de Unity instalada simultáneamente, porque puede que estemos, por lo que sea, puede que tenemos que trabajar en un proyecto un poquito anterior, ¿no? En el tiempo y tengamos que tener una versión anterior, pero quizás estemos también trabajando a la vez en otro proyecto un poquito más moderno y queramos pues tener esas dos versiones. Entonces nos va a permitir tener diferentes versiones. Aquí, cuando tenemos nuestra versión, también tenemos en Manage, bueno, la administración, si lo tenéis en castellano, pues permite añadir módulos. Bueno, podemos observar que es lo que tenemos instalado. Tenemos instalado ya la compatibilidad con el Web Build Support, es decir, nos va a permitir exportar nuestros proyectos a formato web. Es verdad que hay algunas funcionalidades, concretamente la nuestra de multiplayer, que algunas cositas no se van a poder hacer desde la web, pero bueno, la mayoría de las cosas sí, y siempre todo va a tener solución. Bueno, aquí si queréis exportar para Windows, que supongo que vosotros lo tendréis instalado si tenéis el sistema operativo Windows, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros si yo sí quisiese también exportar para desarrollar servidores dedicados, tendría que incluir este paquete. Por ahora no lo voy a incluir, dado el tamaño, pero
es posible que lo necesitemos más adelante. Y bueno, pues para iOS, para TV, etcétera, etcétera. Si queréis también pues, compatibilidad con Android, la tenéis aquí, tendréis que instalar el OpenJDK, el Android SDK, es decir, toda esta fila. Nosotros por ahora no lo necesitamos. Lo que sí vamos a necesitar, que quizá vosotros en vuestro ordenador ya lo tengáis instalado y os aparezca como instalado, es un editor de código. Y por defecto el que él ofrece es Visual Studio Code. A mí me gusta, el que voy a utilizar es el que lo selecciono, aunque podríais utilizar el que vosotros preferáis, Anti-Gravity o yo que sé, cualquier otro, ¿no? Entonces yo como no lo tengo instalado, le voy a clicar a instalar y voy a añadir ese paquete, ¿no? Acepto la licencia y comenzamos a instalar ese módulo. Bueno, antes de comenzar nuestro proyecto, me gustaría enseñaros por aquí, pues, un montón de tutoriales que tenéis en Learn, en la sección aprendizaje, que bueno, que son súper interesantes, que podíais echarle un vistazo, eh, porque van desde juegos 2D hasta 3D, hasta pues, materias más específicas, ¿no? Aquí también nos recomiendan uno de ellos, The Publish Your First Mobile Runner Game, y luego también tenemos muchos recursos aparte. Bueno, nosotros vamos a comenzar creando nuestro primer proyecto, entonces le damos New Project aquí, utilizamos la versión que tengo de editor, que es la única que tengo, y bueno, aquí es muy interesante porque nos permite crear un proyecto a partir de algunas plantillas de aprendizaje. Y verdaderamente os aconsejo que comencéis con este de aquí, que es un poquito una guía muy rápida que yo voy a hacer ahora, pero este de aquí es muy interesante. Bueno, son todos interesantes, pero de verdad podéis empezar por ahí. Yo, sin embargo, me lo voy a saltar y lo que vamos a hacer es irme a todo tipo de plantillas y voy a crear una plantilla, voy a utilizar una plantilla universal en 3 dimensiones, básica, ¿vale? La podría utilizar en 2 dimensiones también, ¿vale? Y aquí podéis ver un poquito la organización, bueno, este es mi usuario, aquí podéis ver el nombre del proyecto y aquí podéis ver la carpeta donde se van a ir guardando todos vuestros proyectos, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya vosotros lo ponéis a vuestro gusto. Como vimos anteriormente, la versión gratuita permite el control de versiones con un máximo de 3 usuarios. Podéis clicarlo, pero bueno, también tenéis en el contenido de la unidad 2 cómo hacer vuestro propio control de versiones propios de Git sin utilizar Unity Version Control. Entonces, bueno, vamos a crear el proyecto y seguimos. Bueno, pues aquí tenéis a vuestro editor ya abierto. La verdad que esta primera, no desesperéis. La primera apertura, cuando creamos el primer proyecto, puede dilatarse en el tiempo bastante en función de los requisitos de vuestro ordenador. Bueno, con mi portátil, que es un ordenador bastante antiguo, ha requerido al menos, pues no sé, casi 10 minutos. Sin embargo, en el de sobremesa, que es un poquito más moderno, pues en mi sobremesa ha tardado pues, un par de minutos o un minuto, no sé. O sea, que va a depender, pero bueno, no perdáis paciencia, luego es verdad que se maneja bastante más rápido, pero la primera creación, como veremos, que genera un árbol de recursos bastante enorme y por eso tarda un poquito más. También os voy a dejar esta web que me parece súper interesante, puesto que, bueno, pues tienes aquí, digamos, instalar Java Editor paso a paso, elige el camino correcto, estos son los paths, bueno, itinerario de aprendizaje propio, podemos seleccionar un poquito qué es lo que nosotros queremos aprender, comenzar a hoy. Si elegimos Unity Essential como itinerario de aprendizaje, estando aquí en la web anterior, aquí Unity Essential, ¿vale? Pues nos va a dar pues una serie de tutoriales, vuelvo a repetir, en la cual pues, nos va a enseñar a navegar a través de nuestra escena y a hacer un poquito los principios básicos del manejo del editor, que de por sí ya pues es sofisticado y complicado, claro. Bueno, pues vamos a explicar brevemente un poquito la interfaz. La interfaz de Unity, evidentemente, este tipo de herramientas pues, es bastante sofisticada, pero por defecto vendría a ser algo así. Aquí arriba tendríamos el menú principal con muchísimas opciones y aquí a la izquierda tendríamos la jerarquía. ¿Qué es la jerarquía? La jerarquía son todos los elementos que tenemos en escena. ¿Qué es la escena? Bueno, pues nuestro canvas, para dibujar, nuestro escenario, sí, donde nosotros vamos a poner nuestros objetos 3D o 2D en función de nuestro juego. Aquí lo tenemos, después hablaremos de nuestra escena. Aquí a la izquierda tenemos nuestro project, que luego lo explico, pero sería pues, nuestro disco duro, bueno, la carpeta donde tenemos todos los recursos físicamente en nuestro disco duro. La diferencia con la jerarquía es que estos son los objetos que están en escena.
Y estos son pues todos los códigos y todos los recursos que tenemos en el disco duro y que algunos de ellos podrán estar en escena y otros no estarán en escena. El game es la cámara, cómo se ve el juego, ¿vale? Porque claro, todos nuestros juegos tienen que tener como mínimo una cámara, ¿vale? Luego hablamos de esto. Y a la derecha tenemos el inspector. El inspector es cada vez que seleccionamos uno de los objetos que están en la escena o en nuestro project, pues veremos todas las propiedades y características que tiene. Además tenemos aquí otra pestañita que es la consola, que nos sirve para depurar cuando estamos programando. Todos estos paneles son pues, configurables, podemos arrastrar, cambiarlos, moverlos, cambiar de tamaño, es decir, la interfaz es totalmente modificable. Yo la voy a dejar así por defecto, pero bueno, así queda. Entonces, bueno, ¿cómo nos movemos por escena? Bueno, pues nos vamos a la escena, clicamos en la escena y ahí con el scroll del ratón podemos hacer zoom out y zoom in. Y luego, si tenemos esta manita seleccionada, pues podremos hacer el pan, ¿no? El movernos para la izquierda, derecha, arriba y abajo. Si tenemos esta seleccionada, sirve para mover los objetos que tengamos seleccionados. Es decir, si seleccionamos la cámara, aquí sale el gizmo, que son los tres ejes de traslación. Entonces, si ponemos el ratón sobre uno de los ejes, solo aplica en ese eje, o este eje, pero si lo ponemos en medio, pues tenemos como una poquita de libertad de movimiento, ¿vale? Todos estos movimientos pues, se verán caracterizados aquí en nuestro inspector. ¿Qué significa el inspector? Bueno, pues cuando seleccionamos la cámara, tenemos todas las características de este objeto, el nombre y los componentes. Los componentes son las características que le vamos añadiendo modularmente. Como mínimo debe tener, como mínimo un objeto tiene que tener el componente transform, que es el que le da posición, escala y rotación en una escena. Ese es el mínimo que tiene que haber. Pero bueno, tiene que haber algunos más. Ahora los veremos con más detenimiento cuando introduzca objetos un poquito más sencillitos, no una cámara que sí que es verdad que tiene muchísimas más propiedades para empezar. Entonces, que vamos a empezar clicando el botón derecho sobre nuestra jerarquía y aquí podemos crear directamente algunos objetos sin tener que recurrir a assets, es decir, sin tener que modelar nosotros en Blender o en 3D Studio o irnos a assets, descargarnos un modelo en 3D o en 2D, pues directamente podríamos crear algunas primitivas básicas, ¿no? Nosotros vamos a crear, por ejemplo, un plano aquí. Entonces, cuando creamos el plano, nos aparece en pantalla. Si no nos apareciera porque, pues yo qué sé, porque nos hemos movido sin darnos cuenta, nos hemos movido y estamos ahora mismo desenfocados, pues simplemente tenemos que hacer doble clic en el plano y ya lo que hacemos es directamente que hace zoom directo al objeto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, tenemos el objeto plano. Si clicamos plano y nos vamos a la derecha a las propiedades, pues vemos su posición. Su posición, pues en 3 dimensiones tendría esta posición. Nosotros siempre podemos dar clic aquí y dar reset, que es que se vaya a la posición 000, es decir, el eje de coordenadas. Le doy doble clic a plane para otra vez centrar la cámara y ahora le doy, la cámara no, la visión, le doy a zoom out con el scroll de la rueda del ratón para verlo, ¿no? Eh, Ahora, además, pues podemos utilizar el de rotación, ¿vale? Que como podéis ver, si estáis viendo el inspector, se está viendo en tiempo real cómo va cambiando el valor. Es decir, podemos cambiarlo en escena los valores o aquí en el inspector también, ¿vale? Voy a ponerlo otra vez en su lugar, 0. Y también podríamos escalarlo en los diferentes ejes o en general. Y este es de transformación en libertad, pues que nos permite un poquito pues, mover, rotar, un poquito más amplio. Para poder acceder a todas estas funcionalidades de una forma más rápida, podemos irnos al teclado directamente y si nos vamos a las teclas que hay justo debajo de los números, podemos ver que está la tecla Q, W, E, R, T, ¿no? QWERTY. Pues si le damos a Q, se pone con la mano, con lo cual ya podríamos hacer así. Si le damos a la W, se pone para escalar, a la R para rotar, a la R para transformar, para escalar, perdón, a la T transformación libre y la última que es la de rotación, la herramienta de transformación. Si esta es la de rectángulo y esta es la de transformación, perdón. Y entonces, cuando estamos aquí moviendo, si utilizamos, esto es con el ratón izquierdo, ¿no? Pero si utilizamos el botoncito de la derecha del ratón, pues lo que nos hace es rotar, ¿no? Hacer una rotación de la visión, ¿vale? ¿De acuerdo? Y además, si tenemos pulsado este botón, el botón de la derecha, podemos utilizar las teclas A, W, S, D para movernos. ¿Vale? W para adelante, S, D para izquierda, derecha. Esto nos permite pues, movernos por la escena tranquilamente y investigando, ¿no? Si voy girando, sería como un poquito manejar un juego de un shooter, ¿no? De estos, pues eso nos permite movernos por la escena.
Bien, ¿qué más propiedades tiene el plano aquí a la derecha? Pues bueno, no solamente tiene que tener los de transformación, sino tiene que tener los que hace que se represente. Esta es la malla, que es la propia, pues, el plano con sus vértices, y esto es el renderizador, que son los materiales, la iluminación, es decir, todas las características que le permiten pues tener una apariencia el plano u otra apariencia, que ahora mismo nosotros vamos a entrar, pero bueno, esto sería infinidad de propiedades, ¿de acuerdo? Y por último, adicionalmente, nos da un último que es un collider, mesh collider, que es por defecto, lo podríamos eliminar. ¿Qué significa? Que va a tener propiedades de colisión, va a colisionar con otros objetos. Si no tiene un collider, pues no colisionaría, se traspasaría, ¿no? Pero bueno, ahí hay mucho que hablar porque hay colliders que sí traspasan también. En fin, que esto es un poquito lo básico para empezar a hablar. Vamos a crear ahora otro objeto, botón derecho, 3 dimensiones, vamos a crear un cubo. Entonces el cubo lo creamos, lo creáis, podemos hacer zoom, acercarnos, rotar como hemos dicho, o utilizar AWSD para movernos y ver exactamente dónde nos ponemos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y bien, vamos a ver que el cubo, si vamos en sus propiedades, pues está desplazado ligeramente. Entonces voy a centrarlo en cero. Luego, como veis, en la escala en Unity utiliza unidades. Estas unidades tienen en preferencias tienen un factor de transformación, pero nosotros en nuestro módulo no lo necesitamos. Pero digamos que tiene una unidad de ancho, de alto y de profundo y está desplazado media unidad hacia arriba. ¿Qué luego ocurre? Que si nosotros pusiéramos en el 000, claro, lo que tendríamos medio cubo por encima y medio cubo por abajo porque están centrados justo vamos, en el centro. Entonces lo que hacemos es desplazarlo media unidad hacia arriba, con lo cual está justo encima del plano. Si lo subimos un poquito más, pues ahora está un poquito más encima del plano. Como podéis ver, cuando hemos creado el cubo, también nos ha dado una malla, que es la malla del cubo, el renderizador, que ahora mismo pues, el sombreado es el básico, y un box collider, que es el colisionador forma de box, que automáticamente se ajusta, aunque nosotros podríamos editarlo, ¿eh? Y cambiarle el tamaño aquí, como podéis ver, y hacer que el colisionador, ¿vale? Lo que realmente lo que va a detectar el impacto sea más grande que nuestra forma. Pero bueno, nosotros le voy a dar a control Z para volver otra vez un poco a su ser. Entonces, bueno, tenemos ahora mismo eso por ahí. Entonces, si nosotros además seleccionamos un objeto y le damos a la F, esa tecla es importante que la recordéis, ¿vale? Si le damos a la F, lo que hacemos es framear, centrar, la F de frame, centrar el objeto en nuestro fotograma, ¿de acuerdo? Entonces, por imaginado que estamos por aquí y quiero irme, puedo utilizar la jerarquía. Selecciono el cubo, le doy al cubo, pincho en la escena y le doy a la F y centro en nuestro objeto. Y luego, por último, si utilizamos el Alt, lo que hacemos, pulsamos Alt. O sea, esto es mover, ¿vale? ¿De acuerdo? Mover. Pero si pulsamos Alt, con el ratón, con el botón izquierdo, hacemos rotación alrededor del objeto que tengamos seleccionado, ¿vale? Entonces, bueno, nos puede ser también muy, muy útil para movernos por el objeto, ¿vale? A partir de aquí, vamos a ver un poquito las características de la carpeta Project. Bueno, pues aquí vemos que todo esto tiene un reflejo en nuestro disco duro. Se nos ha creado una carpeta del proyecto y como mínimo pues va a tener un montón de metainformación, es decir, archivos del propio editor, pero además va a tener una carpeta que es package, que son todos los paquetes que ha instalado por defecto el Unity para el proyecto. Veis aquí un montón, navegación e inteligencia artificial, el input system, bueno, los sombreadores, la interfaz gráfica, muchísimo. Pero más allá de esta carpeta, lo que a nosotros nos interesa es esta carpeta aquí, Assets. Que bueno, nos ha traído también unos poquitos, una carpeta tutorial info para unos scripts básicos y unos iconos básicos, pero lo que nos interesa a nosotros, aparte del setting, que es la configuración por defecto de nuestro proyecto, es la escena. La escena es donde hemos guardado pues esta escena. Normalmente las escenas representan en un juego las diferentes pantallas. A veces no son pantallas, a veces un menú, pero bueno, son las diferentes, digamos, pues presentaciones, las diferentes escenas, sí, que pueda haber. Si tenemos un mundo abierto, eso no son escenas diferentes, pero eso es otro tema.
tema. Estamos hablando de, por ejemplo, la escena de inicio de juego, cuando seleccionamos al jugador, la escena de la primera pantalla, la escena de la segunda pantalla, la escena de final del juego, etcétera, etcétera. Entonces, por defecto nos crea una escena y, bueno, ir recordando siempre guardar la escena de vez en cuando. Esta es la que tiene por defecto creada. Podemos crear tantas como queramos. Más adelante veremos cómo generar el juego, etcétera. Bueno, lo único que nos queda por ver por ahora, hasta que hagamos una cosita un poquito más avanzada, es darle al play. Cuando le damos al play, lo que hacemos una compilación de todos los scripts y ponemos el juego en marcha. En función de vuestro ordenador, la potencia de vuestro ordenador también tardará un poquito más o un poquito menos. ¿Y por qué se nos ha puesto el juego en esta posición? Pues porque utiliza la cámara. Voy a hacer una parada y voy a dedicarme en la cámara. Voy a dar doble clic a la cámara y como podéis ver, la cámara está apuntando en esta dirección. Es una cámara en tres dimensiones, luego capta la profundidad. Cuando seleccionamos la cámara, pues podemos modificar muchísimos parámetros de la cámara, de la lente de la cámara y de cómo va a representar la cámara y cómo se va a comportar. También se sale un poco del objetivo de nuestra unidad. Y lo que acaba de ocurrir es que esta cámara es la que refleja cómo se va a ver el juego. Entonces, bueno, como yo tengo aquí Game, voy a arrastrarlo aquí un momento para que lo veáis en tiempo real. ¿Vale? Este es pues la perspectiva del juego. Si yo cojo la cámara y ahora la muevo para arriba, pues podéis ver que esta va a ser la perspectiva del juego cuando lo renderice, ¿de acuerdo? Cuando le dé a ver. Bueno, lo que voy a hacer es centrarlo, porque he visto que se me ha centrado. Me voy a poner 0, 0, y en Z voy a subirlo un poquito para arriba para que se vea el plano. Y en Z, pues sí, en Z lo voy a dejar así, menos 8,44, bueno, por ahí, vale. Perfecto. Entonces, cuando le damos el play, lo que ocurre es que ejecutamos el juego, ¿vale? Aquí está el juego. Y podríamos probarlo si le diéramos acción, pero ahora mismo no tienen ningún tipo de acción. Ahora viene el momento en el que nosotros tenemos que decidir de darle interacción. La interacción se hace con scripts, programando. Nosotros particularmente vamos a programar en C#, C almohadilla. Y luego vamos a generar un script programación orientada a objetos. Cada objeto va a tener uno o más scripts que van a hacer referencia a ese objeto, a los objetos de las diferentes escenas, y con esos scripts pues, vamos a poder pues, interaccionar y darle pues, acción al juego. Entonces, antes de empezar con el script, quiero deciros que los motores de videojuegos pues, tienen, evidentemente, entre muchas herramientas que nos proporciona, es un simulador de física. Entonces, si yo doy al play, como podéis ver, pues, la caja no cae, que a lo mejor no quisiéramos que cayese, pero imagínate que queremos simular que cae. Bueno, pues hay uno de los componentes, de los miles de componentes que no nos podemos parar ahora a ver de Unity, que es el del Rigid Body. Si cogemos el cubo, lo tenemos seleccionado, nosotros podemos añadir nuevos componentes. Ese no lo tiene. Entonces le damos a añadir componentes y podemos buscar entre los 1500 componentes que tiene o directamente en el buscador poner Rigid Body. ¿Qué es Rigid Body? Este es para un juego en dos dimensiones. ¿Qué es Rigid Body? Es el componente que nos permite aplicar física a un juego. La masa, el arrastre, es decir, la fricción lineal, la fricción angular, cuando está rotando, cómo va a ir decelerando, y usa gravedad, el tipo de colisión que hace, en fin, que hay un montón de parámetros, el tipo de limitaciones. Entonces, yo lo voy a dejar tal cual, y ahora le voy a dar al play y vamos a ver lo que ocurre. Cuando le damos al play, ahora, como podéis ver, ha caído el objeto. ¿Por qué? Porque tiene física. Fijaos lo curioso, yo tengo aquí el juego, pero si me voy a la escena y con el play puesto, play activado, yo puedo interactuar con ello. Puedo moverlo y se me cae, ¿vale? Puedo subir para arriba y cae para abajo. ¿Qué ocurriría si el plano, por ejemplo, no tuviera collider? Puedo desactivar, no tengo por qué eliminar un componente, puedo desactivarlo. De hecho, podría haberlo hecho con el play activado. Sí, voy a subir un poquito más el cubo para que me dé tiempo a hablar y a ver lo que ocurre. Si el plano no hubiera tenido un collider, habéis visto que el plano no tiene rigid body, es decir, digamos que no tiene ahora mismo un componente de fuerzas, de masa, pero sí tiene un colisionador. Sin embargo, el cubo, perdón, sí, no solo tiene un colisionador, sino además tiene un sistema de fuerzas, de gravedad, pues en este caso que tiene activado. Si le doy el play para probar, lo que ocurrirá es que no traspasará. ¿Por qué? Porque evidentemente para que el objeto pueda frenarse, pues tiene que tener un colisionador, ¿vale? Entonces, bueno, ya ahora tenemos un poco de física. Le damos al play y cae ahí. Ahora vamos a probar unos pequeños scripts y luego veremos otras funcionalidades y con esto pues yo creo que ya tenemos un poquito la introducción de Unity. Bueno, pues vamos a crear nuestro primer script. Nos vamos a la carpeta Asset, botón derecho, Create, nuevo folder, carpeta.
le llamamos scripts. Es importante que tengamos un poquito de orden porque vamos a generar muchísimas carpetas y archivos y el orden es fundamental. Entramos dentro del script y creamos botón derecho, Create New Mono Behavior Script. Y aquí le ponemos el nombre que nosotros prefiramos, Player Movement, por ejemplo. Cuando creamos ese archivo, automáticamente fijaros que os ha creado un archivo en Asset Script Player Movement.cs, es decir, de Caesar. ¿Vale? Y tiene un contenido, de hecho, al estar seleccionado lo vemos aquí, tiene un contenido por defecto. No voy a profundizar en la programación porque no es el objetivo de nuestro módulo, pero sí solamente en un par de conceptos muy básicos, ¿vale? Entonces, cuando le damos doble clic a nuestro script, debe abrirse, si hemos hecho la instalación tal como he realizado al inicio de este vídeo, nuestro Visual Studio Code, que es el editor que hemos definido por defecto. Si no, en Unity Hub podremos definir nuestro editor por defecto que nosotros queramos, Anti-Gravity o cualquiera de los demás. ¿Vale? Yo por ahora no voy a instalar ningún módulo a Visual Studio Code, pero bueno, eso vosotros lo dejo. Bueno, pues como podéis ver, la programación es orientada a objetos, la clase se llama PlaceMovement, hereda de MonoBehavior, que va a ser la clase superior que tiene un montón de funcionalidades de Unity, como por ejemplo el ciclo de vida. Esto se ejecuta, por ejemplo, el método que se ejecuta automáticamente antes del primer update, que es el método update. El método update se ejecuta una vez por frame, es decir, en función de nuestro ordenador, nuestra tarjeta gráfica, nuestras características, pues podemos ejecutar el juego a 60, 30, a 120, a lo que sea, fotogramas por segundo, pues ese método se ejecutará X veces por segundo. Bueno, nuestro aquí lo vamos a modificar de la siguiente manera. Os explico. Vamos a crearle dos variables, una pública de la velocidad y una privada, que va a ser un vector de dos dimensiones equivalente, pues un array de dos vectores de dos, sí, de dos, de tamaño 2. X y Y. Este método va a ser un move que ahora explicaré, ¿vale? Vamos a utilizar el sistema moderno de input que invocará automáticamente Unity y nos dará un vector de dos dimensiones en función de las teclas como las pulsemos. Nosotros vamos a utilizar AWSD, ¿no? Pues en función de que hemos pulsado más WS nos dará un vector en y A y D, que es en horizontal, pues en X. Ese vector lo vamos a leer y aquí os voy a guardar, vamos a utilizarlo para depurar, para que veáis cómo se puede imprimir por consola el input. Y luego en el update, que es el método que se utiliza, que se ejecuta a 60, bueno, 60 no, tantos frames por segundo como movamos, vamos a transformar un vector, porque nosotros tenemos el objeto en tres dimensiones, tenemos que transformar ese vector en 2D en 3D. ¿Cómo lo hacemos? Lo que el jugador haya pulsado en X para la X, pero lo que haya pulsado en Y, que es la profundidad, arriba abajo es para atrás o para adelante, lo vamos a ir al componente Z. Y en Y lo vamos a dejar cero porque a priori, digamos, nuestro cubo no va a saltar, no va a subir para arriba y para abajo. Luego vamos a atacar al componente transform. El transform podemos atacar directamente este script, se lo vamos a aplicar al cubo y entonces cuando ponemos transform estamos diciendo al componente transform. Entonces, ¿qué es donde está la posición? Tiene un montón de métodos y uno de ellos es translate. Vamos a trasladar el objeto, pues en función del vector que hayamos puesto, lo escalamos por la velocidad y luego os voy a explicar lo que es time delta time, ¿vale? Guardamos esto y ahora tenemos que hacer un par de cositas más. Mira, tenemos que utilizar nuestro cubo y lo que tenemos que añadirle un componente nuevo que es el player input. Este player input, pues luego en la unidad 2 nosotros lo vamos a hacer de forma más casera, pero aquí nos va a servir para que nos gestione Unity automáticamente, digamos, todo el gestor de teclas. Fijaros, nos va a hacer, podemos hacerlo con teclado, con gamepad, touch, joystick, realidad virtual. Nosotros vamos a dejar Any para que haga cualquiera de ellos. Un auto switch es que va a hacer la conexión directamente con nuestro script. El mapa por defecto, el de un jugador. Cámara, bueno, aquí si vosotros tenéis dudas siempre de un componente, tenéis aquí el símbolo más, interrogante, perdón, que nos va a decir la documentación oficial. Lo vamos a dar en same messages, que lo que dice es que cada vez que ocurra algo como mover, saltar, va a llamar a estos métodos, ¿ves? Un move, este es el método que va a llamar. ¿Qué luego ocurre? Que nosotros ya nos despreocupamos. ¿Qué nos despreocupamos? Esto lo minimizamos aquí, arrastramos nuestro script al cubo para que lo ejecute y aquí vemos nuestra velocidad, la variable pública la tenemos accesible de la interfaz y ahora damos al play. Cuando le damos al play vemos como nuestro cubo cae y ahora cuando intentamos movernos, como podemos ver,
pues ya nos estamos moviendo con los cursores, con AWS. Vamos a ver la consola. Si no pulso nada, sale cero, ¿lo veis? Pero cuando pulso, por ejemplo, para arriba, veis que se ha visto un 1 en el componente I. O para la izquierda, -1, ¿lo veis aquí? Entonces ya lo tenemos que se mueve. Entonces ya tenemos el objeto que mueve a lo largo de nuestro plano. Antes de hacer que salte, vamos a mirar una cosita. Y es, si quitamos delta time, voy a suprimirlo, voy a guardar el documento, vamos a darle al play. Bueno, pues fijaros un momento aquí. En el juego aquí en la esquinita, aquí cae y ahora fijaros, ¿eh? ¡Bum! Se ha ido. Está, sí está, pero se ha ido rapidísimo. ¿Por qué? Fijaos, al tener un método que se ejecuta pues X veces por segundo, y no sabemos cuántas veces traslada, se ejecuta por segundo, no podemos hacer una traslación de este tipo en este tipo de unidades, sino que como esto se ejecuta muchas veces, lo que deberíamos que hacer es hacer un poquito cada vez que se ejecute. Porque tú me dices que nosotros lo que queremos que haga esto lo haga en una unidad de tiempo. Pero claro, esa unidad de tiempo la queremos que sea fija, una unidad de tiempo en un reloj concreto. Cada X tiempo queremos hacer una traslación si el personaje mueve. Pero no sabemos si lo está haciendo 60, 30, 50, 200. Lo que genera esto, aparte de las unidades, es hacer una traslación fuera de lugar muy rápido. Entonces tenemos que escalarla. ¿Y cómo la escalamos? Con esta unidad. Time delta time lo que hace es, si vamos a poner un ejemplo de que sea un segundo, ¿vale? Y esto se ejecute 30 veces. Si esto se ejecuta 30 veces por segundo, esto va a valer a 1 partido de 30. 0,x, 0,0, lo que sea. ¿Para qué? Para que se aplique poquito a poco cada vez que se ejecuta y el resultado final será como aplicarlo una vez por unidad. Y entonces, cuando hacemos eso, todo se ejecutará adecuadamente. Bueno, nosotros hemos hecho el movimiento del objeto aplicando directamente, digamos, la transformación en nuestra posición, pero también podríamos hacerlo con nuestro sistema de fuerza. Dejadme que lo enseñe un momento. Bien, si lo hiciéramos con nuestro componente de fuerza, nosotros tendríamos que tener un puntero, que lo voy a poner aquí, no tiene por qué ser public, private, le vamos a llamar, bueno, va a ser de tipo rigid body. Rigid body es sin minúscula, como no tengo, digamos, el plugin de Caesar, pues no me lo reconoce los atributos, ¿vale? Entonces, esta variable, lo que vamos a hacer, hay un método que se llama await, que se ejecuta justo cuando nuestra instancia está lista ya, preparada, y en escena, pues lo que vamos a hacer es generar un puntero, bueno, voy a ponerlo más abreviado, para no utilizar tantas letras. Voy a hacer un puntero, es decir, ¿qué voy a hacer? Voy a decir que RB va a ser, con esta forma de programar, hay un método que se llama getComponent, que es de tipo genérico, y lo que le digo es, vete a los componentes del objeto en el que estoy yo aplicado, vete al que se llama rigidBody y hacemos un puntero ahí para poder utilizar las propiedades de rigidBody. ¿Por qué? Porque rigidBody, como hemos dicho, el sistema de física y va a tener un montón de métodos, muchísimos métodos que van a ser muy útiles para aplicar fuerza. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacerlo a través de fuerza. ¿Y qué es lo mejor para hacerlo a través de fuerza? Pues nunca, porque esto ha sido un ejemplo básico, nunca vamos a utilizar update para aplicar fuerza a un movimiento. Tampoco ese de movimiento tendríamos que haberlo hecho en update, porque para eso hay un método que se llama void fixed update, que este sí se ejecuta un número concreto de veces por segundo. Este se ejecuta en función de la potencia de la máquina. Este siempre se ejecuta un número constante de veces. Entonces, la parte de apariencia, pues viene en update o la parte reactiva, pero la parte de movimiento y física siempre lo vamos a hacer en fix update. Entonces aquí lo que vamos a hacer es una cosa muy sencilla, que es, vamos a crear un vector por igual que el de movimiento, muy parecido al de movimiento, pero va a ser para la fuerza. Vamos a utilizar un vector de fuerza aquí, lo vamos a calcular, vector 3, le vamos a llamar movement, y va a ser un new vector 3, muy parecido al que teníamos antes, pues justo input X, 0, input Y. Ahí ya tenemos nuestro movement y ahora lo que vamos a hacer es, utilizando el componente rigid body, añadir una fuerza. Tiene un método que se llama añadir fuerza, que lo que queremos es
aplicarle la fuerza en ese sentido y podríamos escalarlo, ¿vale? Lo que voy a crear una variable aquí pública, igual que antes velocidad, no he enseñado cómo se tocaba, pero bueno, voy a crear una variable que se llame float force, vamos a poner 10 de fuerza y luego vemos el mucho o poco y vamos a escalar ese vector, porque quizá una unidad sea poco para movernos, ya lo vamos viendo. Entonces esto lo vamos a escalar por force y luego la forma de aplicar fuerzas pues tiene dos mecanismos. Se le puede poner el tipo fuerza, que lo que se hace es, por cada vez que se ejecuta, se le va aplicando la fuerza progresivamente, un poquito similar a Delta Time, para que no sea el impulso del tirón, o podremos hacerle Force Mode Impulse, que lo que hace toda la fuerza que hemos aplicado, hacérsela de una única vez, de un impulso, ¿vale? Entonces guardamos, vemos que hemos quitado ya el update y lo que vamos a hacer es ver si realmente funciona. Me ha dado ahí un problema de compilación porque bueno, esto no tiene por qué ser public, pero es void, ¿vale? No tenía ningún return. Simplemente deciros que await, como he dicho antes, se ejecuta cuando el sistema está correcto y start cuando el sistema, no, cuando la instancia está correcta, ya preparada. Y start, hay otro método de start que es cuando se ejecuta justo antes del primer update. Es decir, utilizaremos await cuando queramos hacer algo que refiere a nosotros, que ya sabemos que ya estamos cargados, y utilizamos start cuando queramos atacar a otras cosas de la escena que estaremos seguros que es justo antes del update, que eso quiere decir que ya todos los demás componentes están preparados. Entonces, bueno, ya minimizamos esto, vamos a darle al play, a ver qué tal ha quedado. Y bueno, vamos a ver un poquito la fuerza, porque quizás sea una fuerza demasiado fuerte. Pongo aquí, aplico y vemos cómo... ¡Ay! Eso es una fuerza. Muy bien, ¿verdad? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues como no estamos haciendo una traslación, estamos haciendo un empujón a la caja. Entonces, ¿qué ocurre? Que está haciendo un comportamiento que quizás no sea el que queramos, porque no querríamos rotar, perdón. ¿Por qué lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es coger nuestro cubo, nos vamos a ir a Rigid Body y en Constraint, que son limitaciones, le vamos a decir, en vez de congelar en posición, vamos a congelar en rotación. No queremos que rote, bueno, a lo mejor sí quisiéramos, pero no, la verdad es que no queremos que rote en ninguno de los ejes. ¿Vale? Y ahora cuando le ejecutemos a play, vamos a ver un poquito cómo funciona. Cuando llegue abajo, aplicamos la fuerza y vemos que le cuesta un poco, ¿vale? Entonces no pasa nada, no tenemos que poder parar y hacer esto. Gracias a que pusimos la variable pública, podemos cambiar ahora mismo su valor. Vamos a cambiarlo a 30. Vamos al juego y, bueno, podría ser suficiente. Incluso es demasiado rápido. Cuando le dé a stop, como esta modificación la he hecho durante el movimiento, resulta que se vuelve para atrás. Entonces, la puedo modificar ahora ya aquí. Que sepáis que esta variable que yo acabo de cambiar aquí en el inspector machaca o sobreescribe, perdón, mejor dicho, este valor de aquí. Entonces, nuestro juego realmente está aplicando 30. ¿Vale? Eso por ahí. Por lo siguiente, es que nosotros podríamos crear aquí una carpeta que se llama folder, se llama prefabs, así, que es un poco especial. Y es que veis que hemos trabajado un montón sobre el cubo, le hemos añadido diferentes componentes. Entonces, del cubo original a nuestro cubo ya ha habido una diferencia. Si yo este cubo ahora que está en jerarquía lo arrastro en prefabs, veis que se pone un azul aquí coloreado. Lo que significa que un prefab es un prefabricado, digamos, es una instancia que tiene un montón de características que nosotros podemos utilizar a partir de ahora ya como está. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo cargarme este cubo aquí de escena, ya lo tengo, y cuando arrastre este aquí a la escena, imagínate que lo traigo aquí, si lo arrastro aquí puedo moverlo por aquí, si lo arrastro a la jerarquía se me va a la posición por defecto. Entonces, fijaos que el cubo que me acabo de traer aquí, pues ya tiene todo, lo tengo fuera, cuidado, lo voy a meter dentro para que no se me salga. Aquí. No sé por qué sin darme cuenta lo habré movido para el lado. Cuando le dé el play, pues ya está listo con todas nuestras características, ¿vale? Y bueno, simplemente pensar que a partir de ahora pues podríamos añadirle, por ejemplo, fuerza para hacer un salto o para cambiar las características. Lo último que nos queda ya para terminar es cómo hacer un build. Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer en Unity, aquí en Edit Project Setting podemos hacer configuraciones del sistema, pero aquí en Build Profiles, en el archivo Build Profile, nos va a decir los perfiles que tenemos preparados para hacer los builds, las construcciones. Yo ahora mismo solo tenemos MacOS y Web. ¿Vale? MacOS es la que tengo activa. Si le doy a Build, lo que me generaría es una aplicación ejecutable en mi MacOS. Si le doy a Web, que no está activa, lo primero que tendría que hacer es activarla. ¿Vale? Entonces, para activarla, añado el build profile de la web.
aquí. Le digo la característica pues, de escritorio o de mobile. Me decís para móvil, bueno, para escritorio, porque yo lo voy a ejecutar aquí en el escritorio ahora mismo. Sí, para escritorio. Y añado el build profile. Entonces, una vez que he añadido el build profile, podemos añadir Suite Platform para cambiar la plataforma en la que vamos a hacer la publicación. Esto puede tardar bastante en función de nuestro ordenador, ¿de acuerdo? Una vez hayamos hecho el suite de transform, vamos a ver como nuestra web es la que se pone activa. Y una vez activa, pues podemos hacer lo siguiente, que es publicar directamente en nuestro ordenador o publicar en la Play de Unity Play, que es un poquito un hosting que nos dejan un poco gratuito para pruebas para publicar nuestra web. Cosas importantes que tenemos que hacer es asegurarnos de que tenemos la escena añadida en nuestra lista de escenas. Si tuviéramos más, pues más escenas. Hay comandos, por supuesto, para cambiar de escena. Y yo no voy a tocar mucho más en cuanto a toda la configuración, porque se sale un poco de nuestro objetivo. Simplemente le voy a dar a Build and Run para probarlo. Nos dice un poquito el ordenador, es el ordenador, la carpeta donde lo vamos a hacer. Lo vamos a guardar, le damos a play, le damos a guardar y bueno, esperamos unos segundillos a que compile y ahora enseñamos el resultado. Bueno, pues ya ha terminado, ya ha arrancado, podéis ver que está aquí en localhost la prueba y bueno, pues ya está, aquí lo podemos ver como en versión web tenemos nuestro juego que podemos poner en pantalla completa. Evidentemente, este vídeo ha sido un vídeo muy rapidísimo para ver un poquito cómo funciona. Son muchísimos los conceptos. Nosotros, voy a guardar la escena, que no se me olvide. Nuestro objetivo es centrarnos en configurar juegos para multijugador e inteligencia artificial y no os preocupéis porque en el resto de los módulos aprenderéis con más detenimiento todo el funcionamiento de Unity y el scripting de Unity para el movimiento y las fuerzas.